Saludamos a las personas que nos visitan por primera vez, saludamos a todos aquellos servidores, saludamos a las familias que están congregadas en esta mañana. Y para nosotros es bueno estar en este lugar. ¿Para cuántos es de bendición venir a congregarse? ¿Cuántos tenemos la necesidad de que Dios nos enseñe en esta mañana de su palabra? Todos, ¿verdad? Si no ha saludado a la persona que tiene a su lado, déle la bienvenida, regálele una sonrisa. Congregarnos es compartir con la iglesia. Recordar que somos un solo cuerpo, tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo, una sola fe. Por eso, como uno solo, nos debemos congregar. Eso es lo bonito de congregarnos. Está bien la comunión íntima con Dios, está bien los momentos a solas con Dios, pero también cuando estamos en la iglesia, no somos como esas islas aparte, sino que nos congregamos como uno solo. Así que reciba un abrazo, reciba una bienvenida y vamos a empezar con la enseñanza. Incline por favor su rostro y dígale: Señor, en esta mañana estoy dispuesto a escuchar la administración y la enseñanza que viene a través de tu Espíritu Santo. Que esa enseñanza en mi corazón halle buena tierra para que sea fructífera la semilla que cae. Que pueda fructificar, Señor, y que ese fruto permanezca. Que no seamos tan solo oidores, sino que tengamos la sabiduría de aplicar el conocimiento bíblico, Señor, a nuestra vida. Hoy nos disponemos, Señor, en tiempo, en espacio, en intención de nuestro corazón, a recibir, Señor, la administración que viene de parte tuya, Señor. Con gran necesidad estamos delante de tu presencia para ser enseñados, para ser exhortados, para ser animados, para ser fortalecidos a través de tu palabra, Señor. Le permitimos y le damos lugar al Espíritu Santo para que esa palabra y esa enseñanza llegue a nuestros oídos, Señor, y que seamos capaces de oír, Señor, y de comprender y de dar el sentido correcto a la enseñanza de tu palabra, Señor, que es poderosa, que tiene vida, que es espíritu y que es viva y es eficaz, Señor. Delante de tu presencia estamos y con humildad te pedimos, Señor, enséñanos esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? El título difícil para colocarlo, no hallé otro. Le puse el conocimiento. ¿Cómo se llama? El conocimiento. Hermanos, existen muy a menudo peticiones en nuestras oraciones, ¿cierto? Pedimos a Dios por muchas cosas. Nuestra confianza hace que nosotros en cualquier momento del día, en cualquier parte de nuestra instancia, pidamos a Dios algo. Pero muchas veces esas peticiones van en contra del propósito de Dios. Uy, ¿cómo así? Sí. De lo que Dios exige. Esa voluntad de lo que Dios exige es ampliamente expresada desde el principio de la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le expresó su voluntad y le dio una serie de instrucciones. Le dijo qué podía hacer, qué debía hacer y qué no debía qué hacer. Le expresó su voluntad. A través de su creación expresó también su voluntad de que hubiese una unión, de que hubiese una familia, de que hubiese una responsabilidad, de que hubiese cierta capacidad en Adán y Eva de gobernar, ¿cierto?, de sojuzgar la tierra y toda su creación. En la obediencia propia, un cambio intencionado proveniente de nuestro corazón y con un deseo profundo de agradar a Dios. Esa es la obediencia. Es algo intencionado. Yo decido obedecer, ¿cierto? Yo pongo como intención o yo
Hago las cosas intencionalmente con el objetivo de que de agradar a Dios. ¿Listo? Por encima de querer muchas veces mitigar esa conciencia o satisfacer un estímulo con apariencia, como decía el apóstol Pablo, de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Cómo así? Cuando Abel presentó su ofrenda, a Dios fue que más agradable. Pero también Caín vino y presentó que su ofrenda, pero Dios no miró con agrado. ¿Qué vio Dios? ¿Las ofrendas o la intención del corazón? Y dice que aún esa obediencia se traduce en el libro de Hebreos en un acto de ¿qué? De fe. Fue decisión voluntaria, intencionada de Abel presentar esa ofrenda, tanto que Dios la vio con agrado. Muchas veces decimos tenemos que ir a la iglesia, pero muchas veces se hace por los compromisos que se han adquirido. O muchas veces se hace por la religiosidad, por ser domingo, por ser día de ¿qué? De congregaciones, ¿cierto? Entonces de pronto un domingo nos sentimos incómodos y muchas veces ese deseo muchas veces de obedecer a esa voz y decir es domingo, vaya para la iglesia, nos lleva a ¿qué? A la iglesia, y venimos a la iglesia, pero muchas veces no estamos a veces pendientes, nuestra mente tal vez se dispersa en otros asuntos, vienen preocupaciones, vienen de pronto situaciones que nos desvían la atención, pero estamos en la iglesia. Pero muchas veces no es voluntariamente el deseo de agradar a Dios lo que nos motiva a hacer muchas cosas. A mí me ha pasado muchas veces. Se reconocen aspectos en la vida que son evidentemente contrarios a la voluntad de Dios. Aspectos que relacionan muchos, o por qué no decir todos, los ámbitos del ser humano. Bíblicamente hablando, el hombre tiene tres ámbitos: espíritu, alma y cuerpo. Lo espiritual viene con la capacidad de relacionarnos ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Muchas veces decimos no he orado, y esa conciencia nos inquieta y nos dice que debemos orar. Ya va 2 años y no he orado. La comunión, hace tiempo que no voy a la iglesia. Van a la iglesia, ya no la encuentran ahí porque la iglesia hace rato se trasladó. No he leído la Biblia. No he leído la Biblia. En el alma viene la mente, las emociones, la voluntad. Muchas veces cuando se tienen pensamientos impuros, la conciencia se activa y dice, emociones sin control, celos, iras, responder de una manera que inadecuada, ¿cierto? Algo que va contrario. Y esa conciencia nos acusa. También pecados voluntarios, cuando sabemos que tal acción o tal pensamiento o tal palabra o tal decisión es pecado, pero aún así lo hacemos. Y en lo físico viene lo sensorial. Hermanos, ¿con qué vamos con esta introducción? Muchas veces a través de la oración pedimos a Dios que intervenga en muchas de esas situaciones. Quise poner un ejemplo para no tocar fibras sensibles. Yo creo que nos ha pasado a todos. La pereza. ¿Cuántos sabemos que la pereza es contraria a la voluntad de Dios? Todos. Si no, pues se acaba de enterar. No diga amén, hermano. Y comenzamos en nuestras oraciones. Señor, quita la pereza. ¿Espíritu inmundo de pereza lo echó? Bueno, por allá hay alguien. Esta pereza del diablo. Y comenzamos, ¿cierto? Y eso tiene cierto tinte de sabiduría, porque es que oramos la pereza, en contra de la pereza. Pero si nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, en vez de orar pidiéndole a Dios que me quite la pereza, vamos a encontrar por allá en Proverbios donde dice, ve a la hormiga o qué, o perezoso, mira sus caminos y que sé sabio. ¿Qué hace la hormiguita? Prepara su alimento cuando está en tiempo de qué, de verano,
para cuando venga el invierno no tenga falta de su sustento. También dice de la hormiga que ni teniendo capitán, ¿qué hace? Ella trabaja que incansablemente, trabaja en equipo, trabaja, hermanos, desaparece en un árbol completo en unas cuantas horas, ¿cierto? Lo decimos por experiencia. Se nos comieron todas las matas. Y vaya usted, gánele a un nido de hormigas. Uno termina por rendirse, decirle: Señor, gracias por las hormigas. Y comprar las naranjas en la plaza. Facilito. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Qué es la pereza? La pereza es una decisión humana. Yo decido madrugar a las 8 o 9 de la mañana, ¿cierto? Es una omisión humana. Es algo que alguien voluntariamente hace. No es ningún espíritu, no es el mismo diablo poniéndole ahí, arrunchándole, ¿cierto? Silbándole al oído, soplándole, ¿cierto? Arropándole, tapando los oídos para que no escuche el señor de la mazamorra, ¿cierto? Permitiendo que él, es algo que cada persona decide hacer. Es un pecado de negligencia. Pero Dios nunca, en los versículos que Él inspiró, exime al ser humano de la responsabilidad. Siempre la pereza, bíblicamente por lo menos, será atribuida ¿a qué? Al ser humano. Pero le pedimos a Dios: Señor, quítame ¿qué? La pereza, ¿cierto? Y eso destruimos y eso nos sentimos. Dios nunca exime la responsabilidad humana. Vamos a Proverbios capítulo número 13, versículo número 4. Allí vamos a encontrar, solamente tomé 2, encontré como 20 versículos. Allí dice: el alma del perezoso desea y nada que alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay más adelante, Proverbios 24, en el versículo número 30, habla también que pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, ¿cierto? Cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante que tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, así como es la pereza y así como pretende muchas veces algunas personas a través de la oración pedirle al Señor que haga lo que tenemos que hacer, hay muchos aspectos en la vida. Le pedimos a Dios que haga cosas que nos corresponde a nosotros que hacer, dejar, desechar, apartarnos. No es la obra de Dios la que tiene que hacer eso en nosotros. Le pedimos: Señor, háblanos, háblanos, háblanos. No nos alcanzaron 66 libros para conocer lo que Dios habló. Dios ya habló hace ¿qué? Hace mucho tiempo. Habló a través de la misma naturaleza, habló a través de las primeras personas, habló a través de los patriarcas, habló a través de los jueces, de los reyes, ¿cierto? Del salmista o de los que escribieron salmos, habló a través de los profetas, habló a través de Jesús, habló a través de los discípulos, ¿cierto? Y nos habla constantemente a través de los siervos y siervas de Dios. Pero queremos que Dios nos hable. Yo digo: Señor, gracias por tener tanta paciencia conmigo.
¿Qué esperamos? Que venga una voz del cielo y se abra y nos diga: no sea perezoso, levántese. Eso es lo que el hombre espera. Pero Dios ya habló acerca de eso hace mucho tiempo. Esperamos que Dios hable porque nos da pereza que leer. Porque Dios ya habló hace mucho tiempo. ¿Cierto que sí? Hace mucho tiempo. Entonces, es una decisión propia del hombre dejar la pereza y tener una intención correcta como motivación para abandonarla. Si yo amo a Dios, yo obedezco, ¿cierto? Voy y miro la hormiguita. Ella está trabajando ¿qué? Día y noche. Día y noche. Si no pueden con una hoja, se alían 4, 5, 10 hormigas para llevar ese alimento. Y van por aquí, van por allá, ¿cierto? Y hacen unos caminos, hermano, y trabajan incansablemente. Esta acción de pedirle a Dios que quite la pereza, algo que yo debo hacer, es una reacción. De pronto hay un deseo de cambio. Uy, sí, vea, Dios mío, yo no hice nada en este día. Ya sea propio o de pronto querer ver en otra persona, por ejemplo, una mamá que ora por su hijo, por su hija, ¿cierto? Es una buena intención y ora: Señor, mira este niño, esta niña no quiere hacer nada. Son las 10, 11, 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde. No se levanta. Señor, quita la pereza. También puede ser la tendencia a seguir un modelo que ya se ha establecido, ¿cierto? Tal vez como lo hace una persona que tiene cierta reputación de sabiduría, lo imitamos. Por ejemplo, un pastor, un líder, un influencer, un cantante, que él ora para echar fuera la pereza y dice que Dios obró y le quitó la pereza. Entonces decimos: como él oró así, entonces yo también voy a orar así. Entonces seguimos modelos, pero muchas veces esos modelos están desalineados con lo que Dios exige. ¿Listo? Cualquiera que sea la razón, bien sea la buena intención de que mi hijo o mi hija o tal persona o mi empleado o la persona que esté por la cual estemos orando, ¿cierto? Cualquiera que sea la razón, expone claramente que hay un desconocimiento total de la voluntad de Dios. Si yo le pido a Dios que quite la pereza, yo estoy diciendo: yo no conozco nada de Dios, de la palabra. Y la necesidad urgente de renovar el entendimiento y corregir esta grave conducta de no conocer a quién, a Dios. Hermano, esa parte es más grave que la pereza. A mí me da temor cuando leo la Biblia y dice Jesús que en aquel día se dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos y deshicimos, ¿cierto? Echamos fuera la pereza. En tu nombre sanamos los enfermos. En tu nombre cualquier cantidad de cosas. Y él dirá que apartados de mí, nunca os conocí. Por eso la cita bíblica, hermanos, es acerca del conocimiento. Yo recuerdo cuando empezamos en la iglesia, éramos niños. Y una vez nos llevaron, hermanos, a un lugar en donde se estaba orando, hermanos. La guerra de las galaxias le quedó pequeña eso. Yo me acuerdo que nos metieron allá y comenzaban esos hermanos ya antiguos en la iglesia. El uno bombardeaba, el otro disparaba, desmenuza, explota, quema, pulveriza. Y a nosotros nos decían: ni se les ocurra abrir los ojos, porque llega y se le mete por los ojos. Hermano, y uno era así frente a esa silla, hermano, no que estuviera orando, sino que se imaginaba que eso pasaba por encima y miraba uno así por entre las manitos a ver. Con el tiempo yo también resulté bombardeando. Yo era bombardero izquierdo del equipo. Bombardea, bombardea, bombardea. Y eso se convertía en las oraciones. La guerra, y uno entraba y, hermano, y oraba por el desayuno y explota y dele por un lado y por el otro, cosas que Dios no pide. Una vez estábamos en un desayuno, hermanos,
y se le pidió a una de estas personas con fama de orar bastante. Comenzó a orar por el desayuno. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Comenzó a bombardear, a desmenuzar, a echar fuera, ¿cierto? Y comenzó, hermano, y se subió. Yo vivía en Bogotá y se subió, hermano. Comenzó por arriba, se iba para arriba, llegó al departamento. Llegó arriba, hermano, subió por Santander, hermano. Llegó a Cúcuta orando por la gente de allá, por los que tenían necesidad, por los que predicaban allá. Gracias a Dios ese día, hermano, cerraron la frontera. O si no, se pasa y no termina la oración, hermano. La frontera estaba cerrada. Cuando dijimos amén, como 5 moscos ahí terminando de comer. El desconocimiento que es algo grave, hermanos. Y eso solamente por hablar de la pereza. Hermanos, pilas a este detalle. Una característica notable de la naturaleza humana, la que recibimos de Adán, esa naturaleza pecaminosa, es evitar la responsabilidad propia. Repito, una característica notable de la naturaleza pecaminosa es evitar la responsabilidad propia. Adán culpó a Dios. ¿Qué hiciste? No, la mujer que usted me dio, ¿qué? Ella me engañó. Fue la mujer que usted me dio. Eva, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. ¿Cierto? La falta de conocimiento ocasiona destrucción. Oseas, capítulo número 4, versículo 6, dice lo siguiente: mi pueblo fue ¿qué? Destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si usted lee el siguiente versículo, el versículo número 5, versículo número 7, versículo número 6, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso produce ser desechado, y aquí en este caso provocó consecuencias que aún alcanzaban ¿a quién? A sus hijos. ¿Qué pedir, hermanos? ¿Cómo orar después de saber que la pereza no es algo que yo deba reprender, sino es una decisión propia de agradar a Dios, el aprovechar el tiempo, los recursos, las oportunidades? ¿Qué pedir entonces? Yo decía, bueno, Señor, cuando comencé a estudiar esto, la oración bajó en cantidad. Yo no sabía qué pedir, Señor, y me acordaba, pero ¿será que le pido esto? ¿Será que no le pido esto? Vino una pregunta en mi corazón. Yo aprendí de un pastor, o en casa aprendimos de un pastor, que él decía: yo le pregunto mucho a la Biblia. Yo me hago preguntas y busco respuestas en la misma Biblia. Yo paro y pregunto, Señor, ¿qué pedir? Entonces me fui a mirar a aquellas personas que oraban en la Biblia, ¿cierto? Fui a donde Pablo y cogí una de las cartas de Pablo, Colosenses, capítulo número 1. Vamos a leerlo todos, por favor. Y vamos a aprender de un hombre que Dios usó, a quien Dios le respondió, a quien Dios llamó al ministerio, y él oraba. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad
nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo le daba gracias a Dios por eso, por la obra del Evangelio, porque había llegado, porque ellos habían tenido fe, la habían escuchado, le daba gracias a Dios por Epafras que había predicado a ellos y ellos estaban fieles allí. Pero comienza, por lo cual también nosotros, Pablo y su equipo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Pablo oraba por ellos, por ellos, por ellos, por ellos. ¿Qué pedía? Mire la petición. Despacio, hermanos, tranquilos que no hay afán. Pedía Pablo que ellos fueran llenos del ¿qué? Del conocimiento. No los escuché. Pedía Pablo que ellos fueran llenos de ¿qué? Del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? De su voluntad. Del conocimiento de su voluntad. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. La palabra llenos significa sin lugar a ninguna otra cosa. Cuando algo está lleno, está saturado, ¿cierto? No cabe nada, no entra ni una llamada ahí. Si es del conocimiento, no hay una sabiduría humana. Si es lleno del conocimiento, no hay algún argumento humano, no hay nada humano, sino que él pedía que todos ellos como una vasija fueran llenos hasta el tope de que del conocimiento de lo que Dios quería. El conocimiento de qué? De su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Lo que Dios pide, lo que Dios quiere, lo que Dios exige. El propósito para lo cual había enviado ¿a quién? A Jesucristo a darnos a conocer el propósito y ese evangelio maravilloso. Él decía que ese pueblo de Colosas, hermano, sean solamente llenos, llenos, que no haya nada en su mente que no haya sido colmado por el conocimiento de su voluntad. Pablo oraba por eso. Tremenda petición, ¿verdad? Bíblica 100%. Esta petición, Pablo también la manifestó en su carta a los filipenses y también la manifestó en su carta a los efesios. En su carta a los gálatas fue una carta más exhortativa porque se habían desviado del verdadero conocimiento y le habían dado lugar a otras doctrinas y ellos estaban desviados. Y viene él y les dice: tan pronto estoy maravillado, mejor dicho, casi me convencen a mí de que ustedes tan pronto se hayan apartado de esa verdad. Pero todas las cartas del apóstol Pablo van enfocadas hacia qué, hacia permanecer y hacia que en la mente de la persona fuera revelado completamente la obra del evangelio, la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo pedía a Dios llenura. Hermanos, lea conmigo, cuente cuántas veces se encuentra la palabra todas. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de qué, de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si usted entiende estos versículos, si usted lee con detalle, va a encontrar 9 o 10 referencias cuando se habla de la palabra todo o toda. Cristo es que todo. Amén. Todo. Todo, todo, todo. Lo cantábamos ahorita, ¿verdad? Él es el que, el Señor. Y conocerlo a Él es lo que verdaderamente usted y yo necesitamos. Hermanos, podemos pedir a Dios. Yo sé que los pastores lo hacen, pero usted y yo también debemos pedir a Dios: Señor, permíteme conocerte.
que en mí no haya ningún área de mi vida en la cual yo no pueda conocer cuál es tu voluntad, lo que tú quieres para mí. Cuando Pablo dijo que sean llenos del conocimiento, la palabra llenos hace referencia a que no es parcial, sino es total. No es información, sino es una comprensión profunda y continua. La palabra conocimiento la podemos definir como un conjunto de saberes, conjunto de información, pero no solamente la información escrita, sino viene también la comprensión, el entendimiento a través de la experiencia. Es el estudio, es la observación, es el razonamiento, es la meditación que permite entender la realidad, que permite tomar decisiones y actuar de manera consciente. Si nosotros leemos, volviendo al ejemplo de la pereza, el libro de Proverbios, créame, hermano, y si lo entendemos y le colocamos el sentido correcto, nuestra oración hacia la pereza va a cambiar. Es más, no es de oración, es de qué, de decisión. Es de decisión. Es de asumir la responsabilidad. Sí, yo soy negligente en esto y aquello, pero voy a agradar a Dios. Dejo de ser negligente en ello y aquello. Es como el hijo pródigo cuando estaba perdido, ¿cierto? Él pidió la parte de su herencia, fue y se la gastó. Pero hay una parte en esa parábola, en esa enseñanza, en esa historia que dice que él volvió en sí. Cuando él volvió en sí, fue que aceptó y dijo, oiga, yo voy a ir a la casa de mi padre. Él no se puso a reprender, él no se puso a echarle la culpa a nadie. Y él reconoció su culpa, dijo, voy a ir a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No fue su culpa por haberme dado la herencia, no fue el espíritu, no fue fulanito, no fue las circunstancias, el país, el presidente de turno. Fue mi culpa. Yo he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado que tu hijo. Yo merezco castigo, no me trate como un hijo, hágame como a uno de sus jornaleros. Pero él reconoció, Job, cuando él dijo, de oídas te había que oído, ¿cierto? Pero él después reconoció que el pecado estaba ¿en dónde? En él. Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte, decía. Él decía el pecado que actúa que en mí, Romanos 7, allá está. Hermanos, entonces la responsabilidad humana es la que nosotros debemos asumir. ¿Qué es el conocimiento de su voluntad? La voluntad de Dios, ¿qué es? Lo que Dios desea, lo que Dios quiere, para lo cual Dios creó. La conducta, cómo Dios quiere que yo me comporte, cómo Dios quiere que yo ande. La doctrina, cómo Dios estableció las cosas. Y también cómo yo debo relacionarme con el prójimo y con Dios. Cierto que la palabra de Dios habla, por ejemplo, de la familia, de los roles de padre, madre. Aquí lo hemos estudiado. Los que son esposos, los que son esposas, cuando somos hijos, para las viudas, los viudos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Habla para los jefes, para los empleados, para el que tiene campo, para el que vive en la ciudad, para el que lo tratan mal, para el que le deben, para el que debe. Hay instrucción para todo, ¿cierto? Para todo hay instrucción. Yo recuerdo, hermano, leyendo un poquito acerca de contexto para la enseñanza, leí superficialmente la historia de Martin Luther King, aquel hombre que reformó, ¿cierto? Y que a través de su conocimiento y de su protesta y de su, entre comillas, sana revolución, fue el que le dio origen al protestantismo. ¿Y qué fue lo que lo llevó a él a tomar esas decisiones en el año 1517? Él se dio cuenta, ¿cierto?,
con apariencia de piedad, con apariencia de buena, de sabiduría, así como lo dice el apóstol Pablo. La iglesia de ese entonces cobraba dinero, tuvieron un emprendimiento aquellos. Dijeron, no, pues cobrémosle a la gente haciéndole creer que pagando van a reducir sus condenas. Y si paga más, pues hasta puede ser salvo y lo van a sacar de allá. Pago de indulgencias para reducir el castigo de Dios. Fácil, ¿cierto? Yo la embarro, ¿cierto? Y oran por mí, me sacan de allá. Pero él comenzó a ¿qué? A conocer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y él encontró 95 argumentos de los cuales no estaban siendo acordes a la voluntad expresa por Dios en la Biblia, en la palabra de Dios. Y él clavó esas 95 tesis allá en una puerta, ¿cierto? Y esas personas que se dieron cuenta que eso que estaba ya escrito, clavado en esa parte, no era real, y comenzó una reforma. Y la gente comenzó a seguir y él se convirtió en una de las personas a las cuales Dios permitió que le fuera quitado y que fueran abiertos los ojos de muchas personas para que hoy esa reforma protestante llegase y no se tuvieran los ojos vendados siguiendo a personas que enseñaban las indulgencias. Entonces, hermanos, el conocimiento es un arma que poderosa. Yo conozco personas, hermanos, que tienen los carros en la grúa ya porque les hicieron un comparendo, pero cogen y sacan el artículo tal del código de tránsito, dice que yo tengo derecho a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. ¿Qué hace la gente de tránsito? Bajen por favor que el carro. Muchas veces estamos acostumbrados a que pasen por encima de nosotros. Ah, sí, firme ahí. Ah, bueno, listo. Pero el conocimiento hace muchas veces que no se deba pagar eso, ¿cierto? O que nos están dando lo que no merecemos, sino mucho menos. Pero ¿qué hace eso? El conocimiento. Hermanos, si estamos en una época, yo creo que nadie ha tenido más oportunidad que las generaciones actuales de adquirir ese conocimiento y de profundizar en ese conocimiento, teniendo la palabra de Dios escrita a nuestro idioma. Si usted no la entiende, nos ofrecen unas traducciones, unas paráfrasis, ¿cierto? Que nos hacen más entendible la voluntad de Dios. Están digitales, ¿cierto? Están los medios audiovisuales, está la radio, está la televisión, están los podcasts, están los videos, está la literatura impresa, están las iglesias abiertas, ¿cierto? Hay cantidad de formas de adquirir que ese conocimiento, pero no podemos caer como iglesia en ese modernismo que nos gusta las cosas corticas de 30 segundos. Hermano, para mí era triste hablar con alguien que graba contenido para redes sociales y esa persona me decía, yo estoy grabando cápsulas. El hombre lleno de conocimiento, lleno de conocimiento, con muchas cosas que dar, haciendo cápsulas, hermano, de minuto y medio para dar a conocer a Cristo. Dijo, hermano, porque la gente no aguanta escuchar más de un minuto y medio. Si yo pongo una enseñanza de 20, 30 minutos, una hora y media, hermano, no lo ve nadie, decía él. Qué tristeza. Hermano, no podemos caer en eso. No podemos. Al Señor Jesús le costó 33 años para que nosotros vayamos a pretender que capturarlo en un minuto y medio. Usted ve las personas mirando videos, hermano, les toca verlos en doble velocidad porque les parece aburrido en 1x. Entonces toca acelerarlo. Ya. El conocimiento. El conocimiento. ¿Cómo adquirir conocimiento? ¿A través de qué? De la palabra. Hermanos, tiempo. ¿Se acuerdan alguna de las mujeres? No me acuerdo si fue Marta o María, la que se arrodilló y Jesús le dijo
a la otra usted está turbada con muchas cosas, pero ella ha escogido que la mejor parte, que era escuchar a quién, al Señor. Respóndase a usted mismo, hermano, ¿cuánto fue el tiempo de lectura esta semana? Voluntariamente. Descarte el tiempo de los cultos. ¿Cuánto usted voluntariamente decidió apartar para leer la Biblia, para conocer más a Dios? Y ahí estaremos dándonos cuenta de nuestra condición. Hermanos, el destino de una persona así no va a ser diferente al de Israel. Viene ¿qué? Destrucción. Viene cualquier otra doctrina y nos mueve. ¿Y ahora usted por qué usa eso? No, porque el fulanito de tal nos dijo que ahora tocaba que hacerlo así. ¿Y ahora por qué resultó hablando así? No, porque pues yo escuché a un profesor, yo escuché a fulanito de tal y me dijo que tocaba hacerlo así. Pablo decía y advertía que si aún él predicaba otro evangelio, no lo recibieran. Y si aún cuando Jesús partió, hermano, lea con detalle y usted se va a dar cuenta que Jesús le decía a los discípulos: cuídense de la levadura de quienes, de los fariseos. Cuídense. ¿Por qué? Porque esa sabiduría tenía apariencia de ¿qué? De sabiduría. Esa levadura tenía apariencia de sabiduría. Parecía buena, pero estaba apartado. Entonces, hermanos, ese conocimiento es algo que nosotros debemos que buscar. Filipenses capítulo número 1, versículo 9. Vamos a mirar otro ejemplo más de las oraciones del apóstol Pablo. Filipenses dice así. Pablo estaba gozoso, decía: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en ¿quién? En Filipos. Filipenses 1:1. Con los obispos y diáconos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Por qué rogaba Pablo? Por comunión en el Evangelio. ¿Qué es una comunión? Una común unión, ¿cierto? Ambos para el mismo ¿qué? Lado. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y aquí comienza: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. ¿Qué pedía? Que vuestro amor abunde ¿qué? Más y más en ciencia y en todo ¿qué? Conocimiento. Pablo oraba por eso. Feliz porque se había escuchado el Evangelio, pero pedía a Dios que ese amor que abundara. Abundara en ciencia. ¿Qué es ciencia? Es aprender las cosas tal cual son. Y el conocimiento es apropiar ese conjunto de saberes, de información y comprenderlo, ¿cierto? Y ponerlo ¿qué? En práctica. Efesios capítulo número 1, versículo número 17. El mismo autor, con unos años de diferencia, versículo número 16, por favor. Efesios 1:16. 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé que espíritu de sabiduría y de revelación en qué, en el conocimiento de Él. Hermanos, ¿será importante esa petición? ¿Y será que solamente con orar ya es suficiente? Entonces, Señor, lléname del conocimiento en el nombre de Jesús. ¿Viene ese conocimiento? ¿O cómo va a llegar? Cuando yo pido eso en oración, ¿cierto? Y busco también voluntariamente, intencionadamente en mi corazón, ese conocimiento, va a venir la respuesta. Hermanos, algo importante de entender aquí. No habla acerca de ese estudio técnico o muchas veces sistemático de la Biblia. Con esto quiero decir que no es necesario inscribirme tal vez en algún programa de estudio bíblico para creer que allí se va a obtener el conocimiento de Dios. O sea que yo muchas veces tengo que profesionalizarme, ¿cierto? O cualificarme mediante alguna profesión, maestría, algún posgrado en algo relacionado por Dios. No, Él no está hablando de ese conocimiento. Él está hablando que todas las personas que habían oído fueran afirmadas en ese conocimiento. ¿A qué hace referencia? A que yo con mi Biblia, ¿cierto? Voy y estudio la Biblia y le pido a Dios, hermano, el conocimiento no viene, este tipo de conocimiento, porque es que no estamos compartiendo el conocimiento de un hombre, estamos conociendo al que hizo a los hombres, y Él es el que va a revelar que ese conocimiento y esa verdad a nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, a ese nivel de conocimiento es a buscar a Dios, a buscar la revelación. Hay muchas personas con un perfil impresionante en títulos adquiridos, pero que no tienen la revelación de qué, del Evangelio. Y esas personas han conducido a muchas otras a creer que el conocimiento se adquiere por ahí. Entonces, no, usted estudie esto y esto y esto y después estudie por acá y después le hace esto y después por acá, especialistas en esto y en esto, en esta cosa. Y las personas están por ahí y tienen mucho conocimiento, pero de revelación del Evangelio, nada. El Señor Jesús, el apóstol Pablo dijo que ese Evangelio era un misterio y que eso viene por revelación directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Está bien la formación, excelente la formación, pero yo no puedo quitarle que el lugar al Espíritu Santo, que es el que tiene, Él es el profesor. El Señor Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará que saber. Él revelará todas las cosas. Es necesario muchas veces, por el título, por la responsabilidad, por el cargo, ¿cierto? Estudiar, adquirir conocimiento, pero todo guiado con la presencia de quién y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo número 12. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice allí el apóstol Pablo, mismo autor, no os conforméis a este siglo, no os conforméis. Hermano, nos corresponde a nosotros, nos está dando una instrucción clara. No es conforme a este siglo, sino que, no los escucho, transformaos por medio de qué, de la renovación de vuestro qué, entendimiento. El cerebro humano tiene la capacidad de ser enseñado a cualquier edad.
por muy mayor que se sea, el cerebro humano goza de una plasticidad. Y los expertos en neurología dicen, el cerebro tiene la capacidad neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo momento puede ser enseñado. Usted a cualquier edad puede que aprender. Dios nos dio esa capacidad a nosotros, los seres humanos, y nos está diciendo: no es conforme a este siglo. No es conforme a este siglo, sino es conforme que dice que nos renovemos. No le demos la razón a lo que se afirma en este siglo. No, más bien renueve ese conocimiento, renueve ese entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si queremos agradar a Dios, hermanos, debemos conocer su buena voluntad. ¿Y dónde la vamos a encontrar? ¿En dónde, hermanos? En la palabra de Dios. ¿Y cuántos tienen la palabra de Dios? Todos. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es solamente tenerlos, es tenerlos y qué, y guardarlos, pero no en la biblioteca, hermanos, no en la mesita. Es tenerlos y guardarlos ¿en dónde? En nuestro corazón. Nosotros tenemos la palabra y decimos amén, pero una cosa es tenerlos y otra cosa es que llevarlos a la práctica para conocer cuál sea esa que voluntad. El apóstol Pablo decía que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y él decía en toda sabiduría. Sabiduría lo vamos a entender como aplicar el conocimiento de Dios a la vida diaria. Repito otra vez, sabiduría es tomar, ¿cierto?, ese conocimiento de Dios, lo que Dios nos exige, lo que Dios propuso, lo que Dios quiere que se haga, y aplicarlo a la vida diaria. Por ejemplo, Proverbios 22:3, ¿qué dice? Algo muy práctico, ya para ir cerrando la enseñanza. Proverbios 22, para mirar un ejemplo. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. No le pasa nada. El prudente ve que el peligro y dice que se aparta. Eso es algo sabio. La Biblia dice, el avisado ve que ve el mal, ¿cierto? ¿Y qué hace? No se pone a ver ahí, ¿cierto? A filmar porque es algo malo. Él sabe que está ¿qué? Corriendo peligro. Muchas personas están pagando hoy cosas que de las cuales no cometieron, por estar donde no debían estar, por juntarse con quien no debían juntarse. Conocían la voluntad de Dios, tal vez sabían de ella, pero si hay una situación peligrosa, ¿qué hace el inteligente? Se queda a ver cómo es que explota eso, cómo se termina de quemar ese galón de gasolina, ese tanque de gasolina. ¿Ustedes se acuerdan una tragedia terrible que ocurrió en Tasajera, donde se volcó un tanque, un carro tanque de esto, ¿cierto? Y la gente corrió a que presurosa a llenar su tanque, sus pimpinas de gasolina y a llevarlas. Y ustedes ven las imágenes, hermano, fue terrible. Una parejita se puso en la carretera a mirar cómo era que se llevaban ahí. Quitaron la batería, hizo corto eso y los alcanzó a ellos. Ni gasolina llevaron para la casa. Porque hay un peligro. Si ellos hubieran dicho, Señor, guárdanos, hubieran seguido derecho, hermanos, estarían hoy junto a su familia. Pero por estar en el lugar que no corresponde, vieron el peligro, pero no se apartaron. Muchas veces hacemos lo mismo. Sabemos que no y nos confiamos en nuestra propia fuerza.
Sabemos que no conviene y seguimos ahí. Le damos lugar a cosas que no convienen. Y el apóstol Pablo también pedía que esa llenura del conocimiento viniera con inteligencia no artificial, con inteligencia que espiritual, no con IA sino con IE, inteligencia espiritual. ¿Qué es eso? Es esa capacidad. La inteligencia se relaciona con la capacidad de entender, pero esa inteligencia, al ser espiritual, es una capacidad espiritual de entender. El espiritual acomoda las cosas a lo espiritual, pero no la pereza. No, 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 no. Lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, que seamos llenos del conocimiento de quién, de Dios. ¿Cuánto lo necesitamos? Yo lo pido todos los días, Señor, lléname de ese conocimiento. Incline su rostro, por favor, en esta mañana y démosle gracias a Dios por que tenemos esa fuente de instrucción continua para poder conocer cuál es esa buena voluntad que es agradable y perfecta. Señor, te damos gracias por enseñarnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos contar primero con el Señor Jesús, nuestro Maestro, que en todo momento nos instruye, nos enseña cuál es tu voluntad, quien vino a darnos a conocerte a ti, Señor. Y el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, Señor. A través de él, Señor, conocemos que tú eres todopoderoso, que tú eres amoroso, que tú eres real. Conocemos también que tú quieres que nosotros habitemos junto a ti. A través del Señor Jesús conocemos que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento y podamos ser salvos. A través de Jesús conocemos que tú eres proveedor, misericordioso, justo, eterno, que tú eres amoroso. Y Jesús, cuando oró, te pidió que te conociéramos a ti y que conociéramos a Él, a Jesús, a quien tú has enviado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté inclinado hacia la búsqueda constante, incesante, Señor, de tu voluntad. Señor, que nuestro corazón esté inclinado, Padre, hacia tu palabra, esa fuente de sabiduría, de conocimiento, Señor. Gracias, Señor, porque nos has instruido, nos has dado a conocer, Señor, a través de tus siervos, tus siervas, Señor, quienes nos han enseñado, Padre, acerca de ti. Perdónanos, Señor, por las veces en las cuales, evadiendo nuestra responsabilidad, Señor, te hemos pedido que hagas algo en lo cual tú nos exiges que lo hagamos nosotros, que lo desechemos nosotros, que lo dejemos nosotros, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de conocimiento, de estudio, Señor. Por eso, Pablo, Señor, gracias porque nos da a conocer que nuestras oraciones no sabemos pedir como conviene, Señor. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, Señor, en esa debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el Espíritu Santo, quien es el que toma de lo de Jesús y nos lo hace saber. Solamente te pedimos, ayúdanos, Señor, para que
el tiempo, Señor, que dedicamos a buscar tu presencia, para que el tiempo que dedicamos a aprender de ti, a intimar contigo, Señor, sea bien aprovechado. Y lo que leemos, Señor, le demos lugar al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro, Señor. Y en esos tiempos, Padre amado, en los cuales estamos, tú y yo, Señor, seamos conscientes de que nuestro pensamiento y de que nuestros argumentos delante de ti, Señor, nada son, y te demos lugar a que venga esa enseñanza, a que venga esa revelación, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a conocer tu buena voluntad, tu perfecta voluntad, Señor. A ser inteligentes espiritualmente, Señor. Y que toda esa plenitud de la cual predicó Pablo, Señor, pueda ser depositada, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra limitación humana, Señor, en nuestra condición, para poder entenderte a ti, Señor, Creador. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor. Te lo pedimos. Amén. Y amén.